Advertencia. Este capítulo trata temas sensibles como la violencia de género, violencia sexual y femicida. Se recomienda discreción. Bienvenidos a todos los auditores y auditoras de este programa. Nos encontramos en una nueva edición de Con Énfasis. Me encuentro reunida junto a mi compañera Katrina Huacte. ¿Cómo estás, Katrina? Hola Valeria, bien, ¿y tú cómo estás? Bien, un poco aquí estresada con la universidad, pero sobreviviendo. Vamos sobreviviendo al final de semestre. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy relevante, el aumento sostenido de los femicidios frustrados. Tenemos una invitada especial para hablar sobre este tema. Nos acompaña Yurka Yáñez, ella es directora de género de la Universidad Católica del Norte. ¿Cómo estás? Un gusto tenerte acá en nuestro programa. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, para empezar con la entrevista, primero queríamos revisar algunos datos relevantes. Si bien los femicidios han mantenido una cifra sostenida, es decir, no ha aumentado significativamente en comparación a otras cifras, ni tampoco ha disminuido. Sin embargo, había un aumento sostenido en los femicidios frustrados. Las primeras cifras son del 2012. En aquellos años habían 82 femicidios frustrados en total. En 2022, Cernamej contabilizó 180 casos, lo que representa un aumento importante respecto a los 151 casos del 2020 y los 163 casos del 2021. Esto es la información que reúne la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres en su informe del 2022 y 2023. Bueno, la ley Gabriela también, que fue implementada en 2020, elevó las penas para los casos de violencia de género e incluso los cambió porque antes no reducía el sentido real del femicidio, sino que solamente lo llevaba al ámbito de que eran parejas o ex convivientes o si vivían juntos y no. En cambio ahora se ve con perspectiva de género. Se comenzó a dar a la ley mayor énfasis y también se cambia la figura del femicidio a todo asesinato de una mujer por razón de género, con penas de 15 años y un día a 40 años. ¿A qué responde este incremento sostenido de la violencia? Bueno, el problema de violencia en general efectivamente ha aumentado lamentablemente en los últimos años y yo creo que se mezclan una serie de factores. No podemos desconocer la pandemia y la pospandemia, en el cual efectivamente en ese periodo de encierro hubieron muchos casos, ¿cierto?, que se generaron porque era algo de alguna manera inesperado, ¿cierto?, y con una convivencia 24/7, ¿sí? Y al revés también ocurrieron muchísimas separaciones a nivel país en ese periodo. Entonces la pandemia y pospandemia, entre comillas, ¿cierto?, es uno de los factores clave. Por otro lado, también se han agudizado mucho los problemas de salud mental y también la dificultad que existe para acceder a tratamiento de salud mental. Ayer justamente veía un reportaje en el cual bajan algunos precios de acceso a medicamentos que receta el psiquiatra. Y eso es muy importante porque efectivamente la persona puede ir, ¿cierto?, a tratar un problema, a tratar de tener mejores relaciones sanas, pero si no tengo acceso a poder costearlo, hasta ahí queda el tratamiento, ¿sí? Entonces eso también es otra de las dificultades. Y desde luego también siento que hay muchos factores globales, efectivamente también muchas personas que han sufrido violencia desde la infancia en todos los ámbitos, no solo los hombres, sino que las mujeres también muchas veces ya vienen con situaciones de violencia desde muy temprana edad, que es lo que también de alguna manera nos ha podido tocar acá en la universidad, que uno observa que vienen vínculos desde octavo básico, primero medio, que ya son relaciones muy tóxicas y que van creciendo sostenidas en el tiempo. ¿Quieren decir las relaciones de pololeo? Sí, las relaciones de pololeo, y ahí es donde yo creo que hay que poner políticas públicas así urgentes, que es un tema que no se está tocando y que va de la mano también con la educación sexual responsable, ¿cierto?, con otros elementos
socioafectivos también que son claves. Bueno, nosotras para poder ejemplificar un poco cómo funcionan estas relaciones tóxicas, como le decimos hoy en día, quisimos traer a la palestra un caso que es del jugador Jordi Thompson, jugador del Colo-Colo que estuvo en prisión preventiva en el Centro Hospitalario de Santiago 1. Lo mencionamos más que nada porque él no estuvo en el centro penitenciario en sí por la complejidad que implica llevar a un futbolista a un centro penitenciario. Bueno, a pesar de esto y de haber cometido desacato al acercarse en términos violentos a la víctima, no se ha desvinculado de Colo-Colo. Solamente se ha dicho que no volverá a jugar por este año, pero sigue siendo parte del plantel de Colo-Colo. ¿Cómo afectaría a la sociedad chilena que el acusado, que está en una posición pública importante, no tenga mayores repercusiones? Bueno, afecta transversalmente porque en general hay una sensación de mucha injusticia y eso también provoca mucho malestar, genera también esta sensación que nada es como, de alguna manera, ¿cierto?, como justo en su dimensión, ¿sí? Porque siempre se privilegia el tema económico o las posiciones de poder o de alguna manera el apellido. Entonces, se supone que eso debería ir cambiando con el paso de los años, pero si todavía permanece ese elemento en la sociedad, es una muy mala señal. Entonces, desde ahí es algo que ojalá no ocurra desde esa perspectiva y donde prime la perspectiva de género también en el análisis. Yo creo que eso es vital y lo hemos conversado muchísimo. El año pasado tuvimos la fortuna de tener acá a la doctora Alma Guadarrama, que es doctora en Derecho de la Universidad de La Salle, y ella contaba que, claro, que de alguna manera cuando jueces, cuando personas, ¿cierto?, que se encargan de todos los procesos, están formados y formadas en perspectiva de género, la situación avanza. Y acá en Chile estamos al debe, entonces ahí hay mucho todavía por generar. Parte del debate también ha sido llevado hacia Camila, que la pareja de Jordi Thompson. La expareja de Jordi Thompson, que a pesar de que existió una denuncia, posteriormente retiró esta denuncia y contó ella en los medios de comunicaciones que al momento de intentar finalizar con la relación, Jordi la buscaba, enloquecía y cambiaba a buscar su actitud para reconquistarla. ¿Por qué en estos casos la víctima decide continuar con la relación a pesar de que existan antecedentes claros de violencia e intentos de ruptura? Bueno, porque ahí prima el círculo de la violencia, ya que está muy descrito en la literatura psicológica y en el cual hay un episodio de luna de miel, ya, en el que de alguna manera uno cree que eso va a cambiar, que todo va a mejorar, vuelve a darle una oportunidad, ¿cierto?, con la esperanza de que efectivamente esto sea real, y luego sucede de nuevo los hechos de violencia, de agresión, y vuelve a ocurrir el hecho ya más complejo, ¿cierto?, de violencia física, psicológica o económica y mezcla, ¿cierto?, de todos los tipos de violencia, y vuelve de nuevo al círculo de la luna de miel, es decir, vuelvo a creer que esa persona puede cambiar. También en los relatos de las personas que han sido víctimas de violencia nos llama mucho la atención esto como que tengo que ser la salvadora de, ¿sí? Es que no, si yo tengo el convencimiento de que esa persona va a cambiar y por lo tanto voy a hacer todos los esfuerzos y sé que puede salir de ahí, ¿sí? Tienen mucho como esa concepción errada de que la persona puede mejorar y cambiar, que ojalá sí sea, ¿cierto? Pero que una persona que está siendo agredida no va lamentablemente a modificar que la otra persona cambie, ¿sí? Sin que se someta a una rehabilitación, sin que pase por un proceso psicológico importante, sin que tenga sanciones que de alguna manera comprendan que eso no es adecuado. Entonces, pero hay mucho esta sensación como de ser la salvadora, ¿sí? Es algo que hemos podido visualizar mucho. ¿Por qué se da eso de el fenómeno en las mujeres? Sí, ese es un fenómeno que también está muy descrito en la psicología, y ahí es donde convergen bastante otras variables,
¿sí? Por ejemplo, muchas personas han sido víctimas de violencia intrafamiliar de sus padres, madre, padre, ¿cierto? Desde muy pequeña, entonces crecen en un círculo en el que creen que la violencia está normalizada, está adecuada. Y desde ahí es difícil darse cuenta cuando alguien recibe una agresión. Sí, por ejemplo, un golpe, ¿sí? Porque si lo sufrió desde niña o desde niño, no ve la diferencia de lo que no corresponde. Lo ve como una parte normal de una relación, ¿verdad? Con cualquier persona. El primer informe estadístico de homicidios con perspectiva de género en femicidio o parricidio realizado por la Fiscalía Nacional dio cuenta de un aumento de casos por femicidio entre los años 2020 y 2022. El suicidio posterior a cometer el asesinato fue de un 13,25% en el año 2022. ¿Por qué los femicidas se suicidan después de cometer el crimen? Bueno, porque muchas de las personas que también cometen estos crímenes, como yo les decía, están con serios problemas de salud mental. Entonces, generalmente llegan a un estado crítico en el que cometen el hecho, pero a la vez también atentan contra su vida porque o ya lo han pensado o ya lo han planeado de alguna manera. No es como que ocurra automáticamente, sino que más bien lo mismo que pasa con muchas personas que se quitan la vida, al menos lo han pensado alguna vez en la vida. ¿Sí? Es muy difícil que una persona se quite la vida y que nunca haya pasado una idea o un pensamiento por su cabeza. Entonces, saben que es un hecho que es inadecuado, que va a dañar a muchas personas y por lo tanto sienten que quitarse la vida es la solución finalmente para todos los problemas. Igual dentro del internet hemos visto muchos casos de femicidios donde la pareja, o sea, el asesinato, ocurre matando a la mamá y a los hijos también, como todos juntos. ¿Por qué también ocurre en esa situación? Bueno, eso es, si ya el hecho de violencia en sí es tremendo, cuando abarca a toda la familia, de verdad que es muy devastador. Y también porque está este fenómeno como de la posesión, ¿sí? Entonces desde ahí sienten que la y los hijos son como propios, como casi como si fuera un objeto, ¿cierto? En el que tengo la posibilidad de decidir qué hacer. Y hay muchas personas que incluso cuando van a terapia psicológica dicen, no, pero es que si yo le pego a mi hijo porque es mi hijo, ¿sí? Y por lo tanto yo puedo hacer con él lo que yo quiera porque es mi hijo. Pero olvidan que hay derechos, ¿cierto?, de infancia, que hay normativas, que hay un montón de resguardos escolares también, pero tienen esa visión como si fuese un objeto finalmente y por eso hace que muchas veces las personas no solo cometan un crimen hacia una persona en particular que es su expareja, ¿cierto?, o su pareja como tal, sino que lo irradian también a otras personas como pueden ser las y los hijos y también incluso hacia los padres. También han ocurrido fenómenos en los que la persona ha sido víctima, ¿cierto? Por ejemplo, su expareja, pero además han cometido el crimen hacia su ex suegra, por así decirlo, ¿sí? En el fondo extienden también esta sensación de daño porque de alguna manera también sienten que no es suficiente incluso, ¿sí? O sea, entre más daño puedo causar, quizás tienen esa sensación de mayor satisfacción. Bueno, en octubre de este año fue denunciada una violación grupal al interior de la casa deportiva de Cobreloa. Para relacionarlo con el tema que estamos tratando ahora, que son las infancias. En el caso del jugador Jordi Thompson, por ejemplo, él vivía acá en la ciudad de Antofagasta, pero a sus 7 años comenzó su carrera deportiva y empezó en el club de Colo-Colo y a los 11 años se fue a vivir a Santiago, a la Casa Alba. A los 13 años falleció su papá, en el 2018 su abuelo. En una entrevista, Harold Mine Nichols, expresidente de Colo-Colo, se refirió a que Jordi había sido criado por su abuelita. ¿Cómo afecta el contexto que se vive dentro de las casas deportivas donde son separadas de su entorno familiar a muy temprana edad y se crían en un modelo que muchas veces perpetúa estas conductas machistas? Bueno, el otro día a propósito de los panamericanos se hablaba bastante de la falta de psicólogos o psicólogas deportivos, por ejemplo, ¿sí? En el cual son muy pocas las instituciones que tienen y si tienen es como un profesional, ¿cierto? O una profesional para un equipo muy amplio. En otros países es casi como por ley que
tienen que haber muchísimos psicólogos o psicólogas deportivos, ¿cierto? Porque ya no es fácil separarse de la mamá o el papá o la persona que es cuidadora e irse a otro lugar, ¿cierto? Casi como internados, internadas, ¿cierto? Para el ámbito deportivo. Y si no tienen ese acompañamiento psicológico, obviamente que van a haber dificultades que van a impactar en la crianza, en la personalidad también, porque la personalidad se construye o se forma mayormente durante la adolescencia, ¿sí? Y por eso que necesito referentes sanos, referentes potentes que me ayuden a superar todas las dificultades que nos pasa cuando somos adolescentes, ¿sí? Estas dificultades con la autoestima, las dificultades que muchas veces no me siento incluida en mi grupo de pares, cómo me voy relacionando con las parejas. Entonces son muchos los elementos que puede haber muy buenas intenciones, ¿cierto?, detrás de la escuela formativa, pero necesitan un mayor acompañamiento psicológico. Una vez me tocó una experiencia de conocer un liceo en Santiago y tenían 9 psicólogos o psicólogas, ¿sí? Y tenían procesos muy exitosos a nivel escolar. Y yo decía, bueno, es que efectivamente detrás de eso es que han invertido en salud mental finalmente, que es tener a muchos profesionales que cuando los estudiantes lo necesitaban no había lista de espera, no tenían que derivarlos a los consultorios o a los CEFAM, sino que estaban los profesionales disponibles siempre. También, ¿cómo puede ayudar un testigo, o sea, ya sea por parte de la familia, las amistades, a una mujer que está inmersa en un ciclo de violencia? Yo creo que eso es lo más importante, porque la mayoría de las personas que logran salir del círculo de la violencia es por un tercero o por una tercera, ¿cierto?, que interviene, que ayuda, que por lo menos consulta, ¿sí? Y dice, esta situación está pasando, mire, no sé si la o él va a querer, pero lo comunica. Y desde ahí, en la mayoría de los procesos, se genera algo que es ratificar la denuncia. Y que es preguntar al afectado o a la afectada directamente si quiero ratificarlo. Y el otro día en una conversación un poco informal ahí con la Vale, yo le decía, la mayoría de las personas tiende a ratificar la denuncia. Yo diría que en un 80% lo tiende a ratificar. Entonces sí le abre una ventana a poder comenzar este proceso. Igual tiene que estar acompañada psicológicamente. De lo contrario, hay una alta deserción y hace que la persona vuelva también incluso a estar con la persona que ha sido, ¿cierto?, su agresor toda la vida. Entonces necesita estar con un círculo muy contenido. Por eso que en Cernamec o en otros programas también trabajan grupalmente, ¿sí? Porque necesitan un círculo de protección muy potente. No puedo hacer este proceso sola, necesito de mucha compañía. Exacto, es súper importante el entorno familiar en estos casos. Bueno, vamos haciendo un cierre al programa. Ya fue una jornada de hablar temas importantes, es algo que está pasando hoy en la actualidad. Queremos agradecer a Yurka por el tiempo de venir aquí a hablar este tema, para que también quizás un mensaje que le deje a las niñas que están escuchando esto, jóvenes que deben estar inmersas en un ciclo de violencia, en el pololeo, en sus relaciones. Yo creo que lo más importante es que nunca es tarde, ¿sí? Me gustaría cerrar ahí con algo muy breve, que en algún momento me tocó conocer una experiencia de una estudiante de 14 años que estaba sufriendo violencia en el pololeo y la acompañaba la abuelita, ¿ya? Y la abuelita era de Tocopilla y tenía 70 años y ella me dice, mira, si en realidad yo quiero dar el ejemplo, yo primero tengo que terminar con mi relación de violencia que había sufrido toda su vida, ¿sí? Porque ¿cómo voy a apoyar y animar a mi nieta que salga de algo si yo lo sigo viviendo? Entonces para mí eso marcó mucho un antes y un después, porque es como, nunca es tarde, ¿sí? Y desde ahí siempre se puede salir, se puede pedir ayuda, comunicarlo siempre a algún familiar, algún amigo, alguna amiga, y atreverse. Yo creo que lo más importante es pensar que sí se puede salir del círculo de la violencia y que nunca va a ser tarde, ¿ya? Eso es lo más clave para finalizar, y agradecer también en esta semana, que es muy significativa porque el 25 de noviembre es el Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer. Se hacen actividades a nivel mundial, así que también es un día para postear, para subir historias, ¿cierto?, para ayudar también en la campaña y sensibilizar. Bueno, por último queríamos decir que si tú o alguien que conoces es víctima de violencia de género, recuerda que puedes llamar al Fono de Orientación y Ayuda por Violencia contra las Mujeres.
que es el 1455, o al Fono Denuncia Segura, que es 600-400-0101. Además puedes contactar al WhatsApp Mujer más 569-9700-7000. Queremos agradecerte a ti. ¿Algo que quieras decir, Catrina, antes de finalizar? No, nada, muchas gracias por escuchar. Nos vemos en una próxima edición. Muchas gracias, Yurka, por haber venido. Que estés muy bien, muchas gracias. Gracias. Adiós. Adiós.